nosotros en este curso vamos a trabajar solamente lo que se conoce como el proto-Isaías, que serían del capítulo 1 al capítulo 39, y que no vamos a trabajar el Deutero-Isaías, que es del 40 al 55, ni el Trito-Isaías, que es del 40 al 66, porque son, digamos, secciones del libro de Isaías que corresponden a otra época, que es específicamente la época del exilio y la época del posexilio, según lo que ha planteado el estudio crítico del libro. Entonces acá solamente vamos a trabajar este concepto del proto-Isaías, reitero, del 1 al 39. El nombre es un nombre teóforo o teofórico, Yeshayahu, que recordemos que está compuesto con la partícula o una de las raíces para salvación, que es Yeshua, y con entonces una partícula del nombre del Señor. En griego sí se lee y se trabaja así como Isaías. Siempre se habla de que, bueno, realmente son 1 o 3 Isaías, pero muy poco se habla de las razones, ¿cierto? Y quiero que hablemos hoy de estas precisamente razones históricas, literarias y teológicas de por qué se divide, digamos, estas tres secciones. En el capítulo 1 al 39 hay unos temas que corresponden más o menos a la segunda mitad del siglo VIII, básicamente el 760, ¿cierto? Algunos van a plantear 740, 732, 722. Bueno, en fin, hay varias fechas para, digamos, datar a los profetas del siglo VIII. Entonces, y sobre todo a Isaías. Entonces, Isaías, en los capítulos 1 al 39, va a hablar de aspectos exclusivos del siglo VIII, reitero, la segunda mitad. Mientras que a partir del capítulo 40 ya no se van a encontrar referencias a ese siglo VIII, sino que se va a referir tanto a hechos como a personas que vivieron en el siglo VI. Y recordemos que el exilio en Babilonia comienza del 606 al 538, ¿correcto? Más o menos 67 años son lo que el tiempo que ellos están allá, digamos, de manera oficial, porque aunque hay unos que regresan a Israel, recordemos que no todos lo hacen. Uno de esos que no lo hace es, por ejemplo, Daniel, que es precisamente quien motiva y quien ora y quien recuerda a Dios que el tiempo ya ha pasado y le pide perdón a Dios, pero él nunca regresa por una voluntad propia, por una decisión personal más bien. Muy bien, entonces el Deutero Isaías nos va a hablar de aspectos y de personajes que tienen que ver más bien con el siglo VI. Por ejemplo, entre ellos está Ciro, el famoso mi ungido, del que mucho hemos hablado. Ciro, que está en el capítulo 44, recordemos que ahí ya es Deutero Isaías, y Isaías capítulo 44, versículo 28 y 45, 1. Dice así: yo soy el que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos sus cimientos. Entonces, aquí es una referencia a Ciro. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de pastores, no son pastores de iglesia ni sacerdotes, eran los reyes. A los reyes en el Antiguo Testamento se les llama los pastores de Israel, ¿ya? Y en el 45:1, así dice el Señor: has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Muy bien, entonces ahí es un evento de un personaje que estaría específicamente ¿en qué época? Tiene que ser tardío del año 539. Recordemos que esa fecha que le acabé de dar es aquella en la cual la coalición medo-persa viene e invade Babilonia. Matan a Belsasar y se queda con el trono. Y por allá en el 538 dan un decreto de repatriación, no solamente para Israel, es para todos los, digamos, los grupos étnicos que están esclavizados en Babilonia. A todos se les dice ya pueden regresar a su tierra. Se les da lo que el imperio neobabilónico les ha incautado y que ha llevado a los templos de sus dioses, se los devuelven. Eso, reitero, no pasa solamente con Israel, sino con muchos grupos étnicos. Y también en ese Deutero Isaías se invita a
Israel a salir de Babilonia. Ya se ha cumplido el exilio, ya el castigo ha sido suficiente, ya tienen que mirar es cómo salen de acá. Mire lo que dice en el 48:20. Salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos, anúncienlo con voz de alegría, publíquenlo, lleven la noticia hasta lo último de la tierra, digan, redimió el Señor a Jacob su siervo. Ahí está, entonces, démonos cuenta cómo realmente es bastante diferente el contenido del mensaje y la perspectiva de la persona que está hablando y a quienes se está dirigiendo. Claro, recordemos entonces que como le decía, le alcancé a decir la clase anterior, esto que le estoy diciendo se considera más desde una perspectiva teológica más progresista y liberal, pero que la perspectiva teológica conservadora no va a proponer eso. Esto que le estoy diciendo, yo tengo que ser honesto con usted, esto que le estoy diciendo, un teólogo conservador va a decir, o un biblista conservador va a decir, no, eso es falso. Todo el libro de Isaías, los 66 capítulos, se los permitió Dios ver a el profeta Isaías que vivió en el siglo octavo. Entonces es como una especie de, digamos, de revelación del profética del Señor a Isaías que le permite ver lo que va a pasar a 250 años adelante. Claro, obviamente nosotros sabemos que eso es así, pero cuando se aplica ese método crítico al texto bíblico, entonces da como resultado que no, que realmente son diferentes épocas y diferentes autores que conservan una misma corriente o una misma escuela teológica, que es obviamente la isaiana, y que obedece a diferentes momentos históricos y a diferentes lugares en cuanto a su mensaje. ¿Listo? Bueno, y ¿qué otras razones históricas tenemos? Entonces, según el texto que leímos, entonces se le dice a Israel, salgan de Jerusalén, salgan de Babilonia y regresen a Jerusalén. Entonces está viéndose que el pueblo está en el exilio, ¿cierto? Ya por otro lado, a partir del capítulo 56, los temas que trata son temas propios de una comunidad posexílica que ha regresado a Israel y que están intentando acomodarse nuevamente en la tierra que habían dejado por obligación. Entonces es una tierra que obviamente ellos encuentran que está pues en ruinas totalmente. De hecho, esa es una razón por la cual muchos de los que estuvieron en el exilio en Babilonia no quieren regresar, porque ellos saben que si tienen que venir a Israel, tienen que invertir mucho dinero, mucho trabajo, porque todo está destruido. ¿Ya? Y entonces en el capítulo 56 en adelante se evidencia, digamos, esa situación que está teniendo lugar ahí en una comunidad post-exílica que acaba de regresar del exilio y que encuentra todo en ruinas, ¿cierto? Ahí también están, por ejemplo, los libros de Ageo, Zacarías, Malaquías, también están en ese momento ahí. Y en ese capítulo, en ese 56 al 66, pues obviamente se evidencia la reconstrucción de la capital, mientras que en los capítulos primeros del proto Isaías se habla de eventos que tienen lugar en el siglo octavo, como les había comentado, la guerra siro-efraimita, de la cual se plantea allá en el encuentro con Amós, con Isaías y con Acaz. Muy bien. A partir del capítulo 40, el exilio es un hecho que se está viviendo, que se evidencia, es decir, no se ve como algo que el pueblo de Israel va a vivir, como si sea, por ejemplo, en el profeta Amós y en el profeta Oseas, que se les habla al pueblo y que se le dice, van a ser castigados, van a experimentar el día del Señor. Aquí no, acá ya lo están experimentando, ya están experimentando el castigo del cual esos profetas habían hablado. E incluso, reitero, se habla más bien del final de ese castigo. Mire lo que dice en el capítulo 40, versículo 1 y 2. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos los pecados. Ahí está. Entonces, fíjese que se evidencia este asunto. El templo y la ciudad han sido destruidos y se anuncia la reconstrucción de ese templo y de esa ciudad.
Muy bien. Eh, Aquí hay algo también muy importante que se plantea en el capítulo 40-27. Mire lo que plantea este versículo. ¿Por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Aquí hay algo bien importante y es que recordemos que en ese momento es una época enoteística, ¿se acuerdan? ¿No? Es una época enoteística en ese estadio de revelación progresiva. Y en esa época el pueblo de Israel cree que el dios Marduk destruye finalmente, vence al dios de Israel y la resultante de esa batalla que pierde el dios de Israel frente al dios Marduk es que nosotros estamos en el exilio, ¿ya? Y por lo tanto se le empieza a tener que decir al pueblo, no, un momento, eso no es correcto. El dios Marduk no venció al dios de Israel. Es que recuerden ustedes que la tenencia de la tierra estaba supeditada a la obediencia a Dios y a su ley. El culto, el templo, todo estaba supeditado a la obediencia. Y ustedes como pueblo no obedecieron. Entonces, ¿por qué van a culpar ahora a Dios de lo que están viviendo? Los responsables son ustedes. Y aquí hay algo bien importante en esos versículos que leímos y es que en el exilio, ojo con esto que les voy a decir, en el exilio se rescata nuevamente uno de los títulos para Dios en el Antiguo Testamento, que es el Olam, el Eterno. ¿Y por qué se le da ahora más, digamos, como prioridad a ese título que a otros títulos aplicados al Señor en algunos otros momentos teológicos de Israel? Por la caducidad de la nación. La nación ha claudicado, ya no están como nación y por lo tanto entonces le echan mano al Dios eterno, como quien dice, ese Dios eterno es al quien debemos nosotros acudir para que la nación pueda volver a ser restaurada. Es como lo que se plantea ahí. ¿Listo? Y también está en el 41:10, en el 49:14, también hay unos textos al respecto. Y en el 45, versículo 9 al 11, mire lo que dice. Así hay del que no siendo más que un tiesto, como cualquier tiesto de la tierra, pleitea con su hacedor. Dirá el barro al que lo moldea, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice el Señor, así dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo formó. Pregúntenme de las cosas por venir. Mándenme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El pueblo de Israel en ese momento entonces está desmotivado y está diciendo que definitivamente como que Dios no va a cumplir lo que la promesa que había hecho a sus antepasados. O sea, reitero, la nación ya claudicó, la nación ya caducó y por lo tanto hay una murmuración fuerte contra el plan del Señor. Y el Señor acá les tiene que decir, no, señores, o sea, esto no ha acabado, yo no he acabado. En el profeta Isaías se plantea entonces como una exhortación a ellos. Primero se les anima a salir y frente a esa murmuración del pueblo del Señor contra el plan de Dios, entonces se le dice que no, no se equivoquen, a Dios esto no le ha quedado grande ni esto lo ha tomado por sorpresa, Él todavía tiene todo bajo control. ¿Listo? Y que a partir del 56, el exilio, como les comentaba, ya es un hecho sucedido y el posexilio es un evento que se está dando o que se ha dado mejor ya, y el templo se está reconstruyendo, ya se reparan los muros, se anuncia la salvación definitiva del Señor. Ahí están el 56:1, 57:17 al 19, 62:11. Claro que esto cuando yo hablo de que el templo se ha reconstruido, no fue inmediatamente. El pueblo de Israel eh, tuvo su decreto de repatriación más o menos en el 538 y el templo es reconstruido más o menos por allá en el 520. El pueblo de Israel regresa a Jerusalén, pero regresa muy animados y muy entusiasmados, pero muy pronto se dan cuenta que la empresa que ellos necesitan emprender es muy complicada. Y no,
como que se desaniman y pasan más o menos unos 18 años en los cuales la gente no hace nada con el templo, ¿ya? Es por allá hasta, reitero, el 520. Esa fecha está muy bien registrada porque la fecha de la profecía de Ageo. En el 520 Ageo se levanta, profetiza y el pueblo reedifica el templo, ¿ya? Entonces, a eso me refiero cuando digo que el templo se ha reconstruido. No es inmediato, pero todo ese tiempo lo cubre el rito de Isaías, del 56 al 66. Pero infortunadamente, ahí en el posexilio, el pueblo de Israel no aprende. El pueblo de Israel siguió siendo idólatra, siguieron las divisiones, siguió el cisma fuerte. Y ahí está, por ejemplo, eso se evidencia en el capítulo 66, 3 y 4, en el capítulo 65 también, porque hay muchos enemigos. Ahí también está, ¿se acuerdan los libros de Esdras y Nehemías? ¿Quiénes están acá en el posexilio? Está Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías. Y recuerdan ustedes, por ejemplo, lo que plantea una persona como Nehemías, como Zambalá el Horonita y su siervo el Amonita, como son las personas que se interponen para que el templo no sea construido, para que, ¿por qué lo hacen? Porque obviamente ellos saben que si Jerusalén vuelve a establecerse como nación, que si, que si ellos vuelven a instaurar la monarquía ahí, entonces nuevamente los del reino del norte van a tener que volver a pagarle impuestos a los del reino del sur. Entonces hay muchísima gente que no está conforme con eso, que no quieren que se vuelva a, digamos, a establecer Jerusalén como un reino como tal. Y entonces hay una división fuertísima. Eh, el Trito Isaías, David, inicia en el capítulo 56 hasta el 66. Entonces recordemos, Proto 1 al 39, Proto Isaías, Deutero Isaías 40 al 55, Trito Isaías 56 al 66. Hablemos un poquitico de las razones literarias. Estas razones, tengo que decirles que son un poco complicadas de entender en las traducciones. Eso solamente se da en el hebreo. De todas maneras, pues les voy a decir algunas cosas, pero reitero, lo correcto sería verlas desde el hebreo por los juegos de palabras y todo ese asunto que está ahí. Pero, por ejemplo, el Isaías tiene un estilo más solemne, más mesurado. Cuando digo del Isaías, estoy hablando del proto Isaías, ¿no? Es decir, ahí me refiero al proto Isaías, al ser humano que vivió en el siglo octavo. Cuando digo que el Isaías tiene un estilo solemne, más mesurado, más conciso. ¿A qué me refiero con esto? Que le gustan las imágenes grandiosas. Mire lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice en el 2.2 también. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Fíjese, o sea, el mero hecho de que menciona a todos esos reyes. Por lo general, en los libros proféticos se utiliza los nombres de los reyes, pero solamente uno. Pero no solamente uno dice, sino Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, digamos, es una persona que le gusta hablar, digamos, de manera muy opulenta. Mira lo que dice en el 2.2. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, fíjese que es bastante poético y es tremendamente detallista en las cosas. Estoy hablando del proto Isaías. Entonces estamos hablando de que al proto Isaías le gustan las cosas detalladas. Fíjese en este capítulo 3, versículo 16 al 26, ¿para qué se pone a hablar de todos esos asuntos? De esa manera eh, tan detallada. Sencillamente podría haber dicho, Dios los va a destruir, Dios los va a despojar y listo. Pero no, mire, ¿cuántos aspectos propone él? ¿Cuántos aspectos menciona? Específicamente el arreglo, más que todo de la mujer, aunque también menciona al hombre, pero sobre todo es de la mujer.
Mínimo unas 20 cosas de manera específica. Entonces, esa es una cualidad bien importante del proto-Isaías en cuanto a las razones literarias. El deutero-Isaías es más cálido y apasionado. Cálido y apasionado, pero no tan detallado. ¿Ya? Es decir, él habla con pasión, el otro habla con elegancia. ¿Sí? Démonos cuenta. Utiliza más retóricas, usa imágenes de la vida familiar, y no utiliza imágenes tan construidas como estas que acabamos de leer nosotros. Es que definitivamente tiene que ser un poeta el proto-Isaías, y eso lo evidencia en la manera en que escribe. Mientras que el deutero-Isaías, aunque bien es más apasionado, es menos elocuente. Es decir, en cuanto a la especificidad de las frases que pronuncia, de las imágenes que trabaja. Y algo bien interesante con el deutero-Isaías, que por lo general el deutero-Isaías repite palabras, cosa que no hace ni el proto ni el trito-Isaías. Mire lo que dice, por ejemplo, en el 41. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Bueno, ¿y para qué tiene necesidad de repetir? En la costumbre del proto Isaías. Es lo que dice en el 43:11. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Dos veces plantea esa misma sentencia. Yo soy el Señor. En el 48:11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Otra vez. En el 43:25. 48:15. Yo hablé y lo llamé y lo traje, por tanto será prosperado su camino. Entonces, ¿qué pasa con esto? Recordemos que cada uno de nosotros tiene una manera muy particular, personal y única de escribir. O sea, si nos pusieran a escribir a todos un mismo tema, trabajemos un ensayo, un resumen, una pequeña página de X tema, todos lo haríamos de manera diferente, porque todos utilizamos una metodología diferente, unas palabras que nos caracterizan, ¿cierto? Al deutero-Isaías lo caracteriza eso, la repetición de las palabras. Y en todos esos textos que estoy colocando ahí, él repite esas palabras. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces eso es como un paralelismo sinónimo ahí en ese texto que acabé de leer. Mientras que el trito Isaías, ese sí es más crudo, ese es menos poético que el anterior, ese no le interesa nada, lo que le interesa y es bastante agresivo, el trito Isaías. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 57, creo que es, mire cómo los trata, dése cuenta la diferencia, mire cómo los trata el trito Isaías. Leamos en el 57:3. En cuanto a ustedes, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y sacasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que ardéis en lujuria entre encinas debajo de cualquier árbol frondoso? Aquí ya es un poco más denso la manera de hablar y de escribir. Por otro lado, el proto-Isaías tiene una visión, claro, tiene que ser sobre la dinastía davídica, es decir, todo lo que él escribe lo está escribiendo desde la perspectiva de la dinastía davídica. Recordemos que el proto-Isaías es un profeta cortesano, familia de reyes, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente él va a ser partidario de la dinastía davídica, y eso es lo que se plantea. Plantea también al Mesías como un nuevo David. Recordemos que el mesianismo surge precisamente en el profetismo clásico. Y habla de ese Mesías y su reinado como uno glorioso y como uno que cuenta con la fuerza del Señor. El pueblo debe ser castigado por el Señor por el orgullo que tiene. Y todo esto ya está hablando, ya entonces le he hablado de razones que históricas, razones literarias y ahora razones teológicas. Esas razones teológicas entonces está aquí, la dinastía davídica, el Mesías, el pueblo que ha de ser castigado, ¿cierto? Porque no han cumplido con la ley del Señor,
La santidad del Señor es un tema muy importante en el proto-Isaías. De hecho, recordemos que al proto-Isaías se le conoce así como el profeta de la santidad del Señor. Mientras que en el Deutero-Isaías se plantea o que se exalta el poder creador del Señor y el Señor como redentor de su pueblo. El exilio se ve como un nuevo éxodo, cosa de la cual no se habla en el proto-Isaías y tampoco se habla en el trito-Isaías. Entonces, fíjese ese asunto. Algo muy importante también que se utiliza en el Deutero-Isaías son los famosos cantos de siervo, los famosos cantos del siervo. Recuerda que son 4 cantos del siervo que están en el proto-Isaías y también en el Deutero-Isaías. Y en ese Deutero-Isaías también hay una polémica contra los ídolos. Recordemos que Babilonia es la ciudad de la idolatría. En Babilonia hay 114 dioses. Y se plantea que finalmente el pueblo de Israel se cura de la idolatría en el país de la idolatría, por lo menos momentáneamente. Muy bien. Ya por otro lado, en el Trito Isaías hay una visión que tiene un rasgo más de escatología. ¿Se acuerda que es precisamente en el posexilio es que surge, o por lo menos se le da muchísimo más importancia a la escatología? Fíjense cuáles son los profetas que hablan de escatología en el Antiguo Testamento. Está Ezequiel, está Ageo, Zacarías, y entonces el Trito Isaías también se une a esa visión escatológica. El Trito Isaías también tiene interés por el culto. Recordemos que el culto, si bien hubo un pequeño reducto litúrgico en Israel luego del exilio, luego que el pueblo fue llevado al exilio, pero ese culto tenía que volver, digamos, a su esplendor antiguo. Y entonces el Trito Isaías va a presentar interés por el culto. Y también se va a presentar o se va a recalcar el poder de Dios como el Dios que es Dios y Señor sobre la historia. Eso es muy importante. Dios es tan poderoso que tiene la historia de los pueblos, de los gobiernos, de los imperios en su mano y que Él dirige finalmente la historia. Esas son las razones, reitero, históricas, literarias y teológicas para hablar del proto, deutero y trito Isaías.